Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Gutiérrez y le doy la más cordial bienvenida a este su programa Hablando de Derecho. El día de hoy y en esta tarde tenemos como invitada a la maestra Ana Perla Castro Fernández, juez penal del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo. Nuestro tema el día de hoy serán las medidas cautelares. Ya sabe, si usted tiene alguna duda, algún comentario, 790-92, nuestra línea de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter de igual forma están a su disposición. Ya sabe, también en el estudio tenemos invitados, estudiantes de la licenciatura en Derecho, y el día de hoy nos acompañan los estudiantes de la Universidad Interglobal Campus Pachuca. Si ellos también tienen alguna duda, algún comentario, participarán con nosotros. Yo le invito a usted que desde casa, vía las redes sociales, vía telefónica, participe con nosotros y gane alguno de los paquetes que esta producción rifa para usted. Mientras tanto, yo le invito a que vea nuestra cápsula en contexto. Adelante. Medida cautelar consiste en la restricción provisional del ejercicio de uno o más derechos constitucionales, impuesto al imputado ante la existencia de indicios en torno a la presencia de un hecho delictivo, la probable intervención del imputado, así como la existencia de un riesgo o peligro para el proceso. Esta medida puede consistir en la afectación de los bienes patrimoniales de terceras personas, pero que asumen una responsabilidad monetaria por los daños ocasionados por la conducta ilícita del imputado, al haberse actualizado una de las reglas de la responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Las principales características de dichas medidas son la provisionalidad, la instrumentalidad y su naturaleza jurídica. En el ámbito de los derechos humanos, las medidas cautelares garantizan su protección. Buenas tardes, gracias por acompañarnos una semana más, un lunes 18 horas, tiempo de Hablando de Derecho. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y como usted ya lo escuchó, el día de hoy nuestro tema serán las medidas cautelares y para lo cual tenemos como invitada a la jueza penal del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo, la maestra Ana Perla Castro Fernández, a quien le agradecemos que esté el día de hoy con nosotros y que participe dándonos un poco de ese conocimiento que ella tiene en materia jurídica. Maestro, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Luis Carlos, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí contigo y con tu amable auditorio. Gracias. De igual forma, como usted ya lo escuchó, tenemos en el estudio como invitados a los alumnos de la licenciatura en Derecho de la Universidad Interglobal Campus Pachuca. Ellos van a participar con nosotros en el tercer y cuarto bloque. Le reitero, si usted tiene alguna duda, algún comentario, 790-92, nuestra línea de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter, siempre están a su disposición. Y pues bien, una vez que usted ya tiene un contexto, un panorama general con nuestro video, con nuestra cápsula introductoria, vamos a iniciar el día de hoy esta charla, esta plática, con la pregunta obligada para que usted tenga un panorama más amplio. Maestra, ¿qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares son medidas impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable para tres cuestiones bien importantes. La primera de ellas es asegurar la presencia del imputado durante un procedimiento judicial. La segunda es garantizar la seguridad tanto de la víctima u ofendido, así como de los testigos. Y la tercera, evitar la obstaculización del procedimiento penal. Estas medidas son únicamente de carácter provisional y son las que van a permitir que el procedimiento se lleve a cabo. Las medidas cautelares, un tema que para quienes están en casa, de alguna forma surge o toma una importancia con este nuevo sistema de justicia penal, el sistema penal de corte acusatorio y en México de corte acusatorio y oral. ¿Son únicamente medidas que se adoptan en el sistema, en el proceso penal, o estas medidas cautelares ya existían? Estas medidas cautelares en el sistema tradicional o escrito ya existían, pero eran muy reducidas. Entre ellas teníamos a la prisión preventiva y a la libertad provisional. Ahora ya tenemos un muy amplio catálogo que se encuentra establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La prisión preventiva que se usaba por excelencia en el sistema tradicional y de la cual más adelante vamos a platicar con nuestra invitada. Estas medidas cautelares ya dentro del proceso penal, ¿cuándo proceden? ¿Cuándo se requiere de ellas? En dos momentos procesales. El primero de ellos es cuando ya se ha formulado la imputación
y el imputado se adhiere al plazo de 72 horas o 144. El otro momento procesal es cuando ya se ha dictado un auto de vinculación a proceso. Nos comentaba ya también que antes, o en el sistema todavía tradicional, en el sistema todavía vigente, tenemos como medidas cautelares por excelencia la prisión preventiva y alguna otra, un catálogo muy reducido. Hablando hoy en día en el sistema, en el nuevo sistema que tenemos en Hidalgo, ya en el circuito de Pachuca, en el circuito de Tula, ¿cuáles son los tipos de medidas cautelares que podemos encontrar? En el Código Nacional de Procedimientos Penales encontramos, entre otras, la comparecencia que va a señalar el juez de manera periódica, ya sea ante él o ante la autoridad que él designe, que pudiera ser la unidad de medidas cautelares. Otra es la presentación de una garantía, pueden ser los localizadores electrónicos, el embargo de bienes, la separación del domicilio y desde luego la prisión preventiva, entre otras. De lo que nos comenta, entonces podemos advertir que hoy en día contamos con medidas cautelares de carácter real y de carácter personal. Algunas atienden directamente a la persona y otras, como el embargo, a sus bienes directamente. Sí, así es. Incluso hay otras, no solo el embargo precautorio, sino también incluso la inmovilización de cuentas. ¿Estas medidas cautelares cómo deben de ser? Estas deben de ser proporcionales e idóneas. Para establecer esto, el juzgador va a tomar en cuenta el análisis que para el efecto realice la unidad de medidas cautelares, que es el análisis de riesgo. Estas son, podemos hablar que son características de las medidas cautelares, o además de lo que ya nos mencionó, podemos enunciar algunas características de las medidas cautelares. Son precisamente esas, la proporcionalidad y la idoneidad. Hablamos de que una medida cautelar puede ser una excepción o siempre necesariamente en todo proceso penal es una regla general el imponerla. Sí, se van a imponer siempre alguna medida cautelar precisamente para que se logren los fines del procedimiento, que son a los que ya he hecho referencia. ¿Cómo vamos a imponer en este nuevo proceso esta medida cautelar? Estas medidas cautelares se van a imponer en audiencia, con la presencia de las partes y a solicitud del Ministerio Público. En materia penal, porque hoy en día estamos hablando de la medida cautelar derivado de este nuevo proceso penal que tenemos, de este sistema de corte acusatorio, y nos hace referencia a que en el sistema tradicional de igual forma ya existían las medidas cautelares. La medida cautelar es únicamente, o la encontramos únicamente en el proceso penal, o tiene algún otro origen esta medida cautelar. Sí, estas se van a solicitar y se van a determinar, se van a imponer precisamente en el procedimiento penal. Únicamente las podemos encontrar ahí. Así es. Muy bien. Pues llega el momento de hacer una pausa. Yo le voy a pedir a usted que no le cambie. 790-92, nuestra línea de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. No le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. El embargo de bienes muebles es una medida cautelar adoptada por la autoridad judicial para asegurar el resultado de un proceso y que recae sobre determinados bienes, cuya responsabilidad se impide. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, el día de hoy estamos hablando de medidas cautelares con la maestra Ana Perla Castro Castillo, jueza penal del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo. En el primer bloque ella ya nos dio un pormenor de lo que son las medidas cautelares, cuándo proceden estas medidas cautelares, las características que deben de tener, los tipos de medidas cautelares, y también le preguntábamos acerca de las referencias que podemos tener con otras materias y particularmente relacionar el proceso penal tradicional con el día de hoy el proceso penal de corte acusatorio. Y bien, en esta secuencia que llevamos de la entrevista, la siguiente pregunta sería ¿en qué etapa procesal surge este debate para poder imponer una medida cautelar? Este debate va a surgir precisamente en los dos que ya hemos mencionado. El primero de ellos es cuando ya se ha formulado la imputación y el imputado se va a acoger a las 72 horas para que se le resuelva su situación jurídica o bien a las 144.
porque sabemos los que tenemos ya de alguna forma cierta capacitación, que ahora la situación jurídica se puede resolver inmediatamente. Muy bien, entonces... Y también, perdón, el otro momento procesal es una vez que ya se ha resuelto la situación jurídica del imputado, esto es cuando ya se le ha dictado su auto de vinculación a proceso. Para que en casa puedan tener un contexto, un panorama más general, dado que quienes nos ven en casa no todos tenemos el conocimiento de la materia jurídica, la medida cautelar, ¿a quién se le impone? ¿A quién va dirigida la medida cautelar? La medida cautelar se le va a imponer al imputado, esto es a la persona que se le va a seguir un procedimiento penal. El imputado, para también hacerlo un poco más gráfico, es esa persona que es detenida en el momento que está cometiendo un delito, a la persona que se le está señalando como la responsable de la comisión de un hecho que hoy en día dice la Constitución tenga ese carácter de delito. Este es el imputado que podemos entender en casa. Así es a quien se le está siguiendo un procedimiento, a quien alguien lo está señalando, o como dice el maestro, a quien alguien que se le ha detenido en flagrancia o se le ha cumplido una orden de aprehensión, precisamente porque hay una denuncia, una querella en su contra y hay ciertos indicios que hacen probable su responsabilidad penal. Esa persona que ya se detuvo en flagrancia en el momento de estar cometiendo el hecho, desde el momento en que es detenida, podemos hablar de que ya está sujeta a una medida cautelar, en este caso se encuentra ya en prisión preventiva. No, la medida cautelar se le va el Ministerio Público la va a solicitar hasta el momento en que ya se le ha formulado la imputación, no antes. No antes. Entonces nos comentaba también que estamos hablando de una etapa de investigación, una etapa donde desarrollamos la audiencia inicial, ¿es correcto? Sí, así es. Y el MP ya formuló la imputación, solicitó esa vinculación a proceso y una vez que se ha vinculado, entonces es el propio agente del Ministerio Público quien solicita se abra este debate sobre la medida cautelar. ¿Es así? ¿Es la representación social quien solicita la imposición de esta medida cautelar? Sí, siempre quien va a solicitar la medida cautelar es el Ministerio Público en esas dos etapas, cuando se formula la imputación o posteriormente cuando se dicta un auto de vinculación a proceso. ¿Qué podría argumentar el Ministerio Público cuando le solicita al juez la imposición de una medida cautelar? Que existen algunos riesgos, por ejemplo, que se sustraiga de la acción de la justicia, no sé, que va a salir del país, pues varias situaciones, incluso que la pena a imponérsele es bastante alta y bueno, pudiera sustraerse de la acción de la justicia. Nos comentaba también que hoy en día en este proceso de corte acusatorio hay un catálogo más amplio de medidas cautelares para poder elegir la que sería idónea o la que podemos decir le cause menos afectación, le sea menos lesiva al imputado. ¿Cómo se hace primero para que el MP, el Ministerio Público, determine qué medida cautelar va a solicitar y para que el juez, quien es el encargado de imponerla, considere que esa es la más idónea? ¿Cómo hace el Ministerio Público en primer término para elegir que no es prisión preventiva, que es un embargo, que es una firma? ¿Cómo puede determinar esta medida cautelar? Tiene que considerar que la medida cautelar que solicite es suficiente para que no se vaya precisamente hasta solicitar la prisión preventiva, que va a ser la última razón ahora en el procedimiento penal. ¿Qué debe de establecer el juez en la resolución que emite donde impone una medida cautelar? Tiene que establecer necesariamente tres situaciones. La primera de ellas es qué medida cautelar va a imponer y cuál es su justificación, cuáles son las razones que tiene para imponer esa medida. Posteriormente los lineamientos sobre los cuales gira esa imposición y por último la vigencia, de cuándo a cuándo va a tener vigencia dicha medida cautelar. Es importante entonces que el juez establezca la duración de esta medida. ¿Hay algún parámetro del cual no puede exceder la duración de la medida cautelar? Así es, el máximo de tiempo pudiera ser un año. El máximo. El máximo de tiempo. ¿Qué sucede cuando el juez ya impuso esta medida cautelar
y alguna de las partes, sobre todo podemos considerar que sería la defensa del imputado, no está de acuerdo en la medida cautelar que se le ha impuesto al imputado? Si no está de acuerdo, lo que procede en contra de la resolución en donde se impone una medida cautelar, lo que procede es un recurso. En este caso es el recurso de apelación. Cuando el juez, en primer término, cuando el Ministerio Público solicita esta medida cautelar, es porque hace una evaluación previa de las condiciones de esta persona, condiciones que sobre todo le puedan hacer que esta persona comparezca al juicio, que no vaya a lesionar a testigos, a la propia víctima. Cuando ya se impuso la medida cautelar, esta queda siempre fija. Si le pusieron prisión preventiva, si le impusieron una firma, si le impusieron una garantía, esto va a durar todo el tiempo que fijó el juez, o este máximo de un año, o en algún momento puede haber alguna variante en esta medida cautelar. Sí, maestro, las medidas cautelares son susceptibles de revisión y la consecuencia es que puedan ser revocadas o pueden ser modificadas de acuerdo a lo que las partes, los intervinientes, expongan en una audiencia. Para revisarla entonces tiene que ser en audiencia. Así es. ¿Qué tiempo lleva, qué tiempo tarda una audiencia donde estamos o donde el juez está revisando la imposición de una medida cautelar? Es un término muy breve. La audiencia tendrá que llevarse a cabo en el término de 48 horas. Realmente rápido. Cuando acaba esta audiencia, el juez pudo haber determinado que la medida cautelar sigue siendo la misma o la modifica. Así es, puede confirmar que subsiste la medida que se ha impuesto, puede revocar o puede modificar dicha medida. El juez, el órgano jurisdiccional, a petición del Ministerio Público, se encarga de establecer, de fijar cuál es la medida cautelar, pero no corresponde a ninguna de estas dos autoridades el supervisar la medida cautelar. ¿Cómo se hace para verificar que efectivamente esta persona, de no ser que esté en prisión, está cumpliendo con la medida cautelar que se le ha impuesto? Maestro, el encargado de la supervisión de las medidas cautelares se le llama la UMECA, que es la unidad de medidas cautelares que se encuentra aquí en el sector primario. La unidad de medidas cautelares. A un costado del CEMEFO, ahí se encuentra esa institución que se va a encargar de supervisar, de vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares. ¿De quién depende esta unidad? Porque hablamos que el juez, Poder Judicial, el Ministerio Público, Poder Ejecutivo, la medida cautelar la sigue algún cuerpo de seguridad, entonces, el seguridad pública, sí, sería quien se encarga de dar seguimiento, de coordinar esta unidad de medidas cautelares. Sí, es independiente del Tribunal Superior. Esta unidad de medidas cautelares únicamente tiene esta participación para supervisar la medida cautelar, o previamente tiene algún otro papel al momento de imponer o de determinar la medida cautelar. Sí, es únicamente quien supervisa y quien vigila el cumplimiento de las medidas cautelares. Antes no teníamos esta institución de la unidad de medidas cautelares. No, esto es nuevo, esto surge con este nuevo sistema de justicia penal. ¿Usted considera que esta UMECA, esta unidad de medidas cautelares, es una herramienta, una institución que es de utilidad para figuras como la autoridad jurisdiccional, para figuras como el Ministerio Público? Sí, definitivamente, incluso el juez podrá tomar en consideración el análisis que haga respecto de cada caso en particular para la imposición de una medida cautelar. En el bloque anterior, en el primer bloque, ya platicábamos acerca de la prisión preventiva y usted bien nos comentaba que la prisión preventiva en este sistema sería la última medida a imponer. ¿Cuándo procede en este sistema una medida cautelar que sea la prisión preventiva? Siempre y cuando el ilícito por el cual se sigue el procedimiento tenga contemplada una pena de prisión. Una pena de prisión. Una pena de prisión, por ejemplo, un delito de lesiones que únicamente se sancione con multa, no se le va a aplicar como medida cautelar la prisión preventiva. ¿Estas serían las excepciones a la prisión preventiva o existen algunas otras? Existen algunas otras. La prisión preventiva, le preguntaba también, cuando una persona la detienen,
si en ese momento está en prisión preventiva. Nos comenta que finalmente lo determina el juez una vez que ha sido vinculado. Pero esta prisión preventiva como medida cautelar, siempre es necesario que la llevemos a debate, siempre el Ministerio Público tendrá que solicitar y tendrá que justificar la prisión preventiva, o como bien nos comentaba, habría algún delito, alguna característica del imputado que obligara a que el juez no necesite ese debate, sino que ya sabe que por determinado delito va a prisión preventiva. ¿Esto existe? ¿Puede existir? En este tema de las medidas cautelares siempre va a ser a solicitud del juez, en una audiencia pública, con la presencia de las partes, y bueno, aquí la cuestión es de que la prisión preventiva se va a imponer siempre y cuando el delito tenga señalada pena de prisión. Pena de prisión es indispensable. Sí. ¿Hay algún delito que ya sabemos que tiene pena de prisión y la persona que lo acaba de cometer, que sabemos que tiene una probable responsabilidad, para imponerle esta prisión preventiva? Ya sabemos que cometió un hecho que la ley tipifica como delito, que este hecho tiene dentro de la tipificación, dentro de la descripción de nuestro Código Penal, tiene prisión. Habría que abrir el debate, como lo dice en una audiencia. ¿Será que hay algún delito que no se necesita prácticamente este debate, sino que el juez tenga la potestad de decir, esta es prisión preventiva, no le toca alguna otra medida cautelar? La Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales tienen también señalado un catálogo en el que se establece que ciertos delitos van a tener prisión preventiva de manera oficiosa. Regularmente son los delitos graves, como el homicidio, la violación, el secuestro, entre otros. Muy bien. Gracias, maestra. Gracias a usted que nos está acompañando. Llega el momento de hacer una nueva pausa. 790-92, nuestras líneas de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. Yo le pido a usted que no le cambie. Estamos hablando de derecho. Continuamos. Las medidas cautelares están encaminadas al aseguramiento del juicio y a la efectividad de la sentencia que se dicte. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, el día de hoy estamos hablando de las medidas cautelares, una figura, una institución que cobra importancia, que tiene mayor relevancia en este sistema de corte penal acusatorio y en México oral, y estamos platicando con la maestra Ana Perla Castro, jueza penal del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo. Ya nos ha dado un panorama muy amplio de lo que son las medidas cautelares, la forma en que se aplican, cuál es el objeto de aplicarlas. Hemos platicado acerca de la prisión preventiva y justo en este momento, en este bloque, toca la participación de nuestros invitados en el estudio, los alumnos de la Universidad Interglobal Campus Pachuca, y vamos a iniciar con nuestra amiga Fabiola. Fabiola, buenas tardes, maestra, quien es la coordinadora de esta institución. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Gracias, maestra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántas medidas cautelares se pueden imponer a una persona y en caso de prisión preventiva, ¿se puede agregar alguna otra? Sí, el juez de control puede imponer una medida cautelar o puede combinar varias, y la prisión preventiva únicamente se va a combinar con el embargo precautorio o con la inmovilización de cuentas únicamente. Gracias, maestra. Gracias, maestra Fabiola. Zuleima, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, es un gusto que nos puedas acompañar. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes, pues, gracias por invitarnos. Mi pregunta, maestra, es ¿cómo se garantiza que las medidas cautelares no sobrepasen o violen las garantías individuales o derechos fundamentales? ¿Cómo se garantiza? Pues el Ministerio Público deberá de estar muy pendiente de que el imputado cumpla con la medida que se le ha impuesto. En caso de que no sea así, pues bueno, solicitará la audiencia correspondiente para el efecto de que dicha medida cautelar se le revoque. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Zuleima. Martín, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Con su venia, maestro, con su venia, señoría. Dos preguntas. La primera, en caso de que en un caso culposo, en caso de un delito culposo, en el cual el Ministerio Público solicitara prisión preventiva con medida cautelar, en ese caso el abogado podría solicitar otra medida cautelar, y en caso de no ser así, el juez de manera oficiosa puede
en este caso, plantear una diversa a la medida cautelar de prisión preventiva? Así es, en un delito culposo pudiera ser que alguna otra medida cautelar diferente a la prisión preventiva sea suficiente para los fines del proceso. Y sí, el juez puede imponer, tomando en consideración todos los argumentos de las partes y la justificación que haga el Ministerio Público, imponer otra, y siempre y cuando sea menos grave. Muchas gracias. La segunda sería, en caso de que el término de prisión preventiva de 1 año no sea suficiente para el Ministerio Público para reunir los elementos del delito, ¿se puede ampliar este término de prisión preventiva? No se puede ampliar. En caso de que dicho término se cumpla, el juzgador tendrá que ordenar la inmediata libertad del procesado para que se siga el procedimiento, pero sin embargo se pueden aplicar alguna otra medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Muchas gracias. Gracias a ti, Martín. Maestro, y complementando lo que comenta con Martín, en nuestro Código Nacional, en el código que actualmente rige, a diferencia de los que teníamos en los estados como en Hidalgo, estos códigos no brindaban al juzgador la posibilidad de poder proponer la medida cautelar. El Código Nacional ya le brinda al juzgador esta posibilidad de ser un tercero que dé una alternativa, sobre todo cuando las partes no se están poniendo de acuerdo en esta medida cautelar. Y además, atendiendo al delito, lo que hay que verificar son las condiciones, el riesgo fundado de que se pueda sustraer al proceso, de que pueda dañar al testigo, al imputado, más allá de que podía ser el delito culposo o el delito doloso. Rafael, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Gracias, buenas tardes, Hola, buenas señora juez, señor juez. Mencionaban acerca de la unidad de medidas cautelares, cuya sede se encuentra aquí en el sector primario. Como sabemos todos, en junio del 2016 deberá de estar funcionando el nuevo sistema de justicia penal. Son 2 preguntas sencillas. La primera, ¿la unidad de medidas cautelares de quién depende, del tribunal o de la procuraduría? Y al respecto, también saber si en las distintas salas que se están construyendo existe un espacio físico para esta unidad. Muy bien, esta unidad depende de una autoridad distinta, que es la de Seguridad Pública, y en cada circuito judicial deberá de existir una unidad de medidas cautelares. Actualmente existe una aquí en Pachuca, y también, como ya el nuevo sistema de justicia penal se inició en el Distrito Judicial de Tula de Allende Hidalgo, allá también existe una unidad de medidas cautelares. Muchas gracias. Gracias a ti, Rafael, y para usted que nos ve en casa, como bien lo pregunta Rafael y bien lo responde la maestra, en los juzgados actualmente, en la sede de Pachuca, en la sede de Tula, existe un espacio para esta unidad de medidas cautelares para que puedan desempeñar su trabajo y auxiliar, en este caso, a la gente del Ministerio Público. Leti, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Maestra, muy buenas tardes, maestro. Mi pregunta es, ¿qué medidas cautelares se toman cuando el sujeto activo del delito es un servidor o funcionario público? Pues ¿Qué medidas hay? ¿Mande? ¿Qué medidas hay? Pues son todas las que están establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, se van a imponer de acuerdo a cada caso, de acuerdo a lo que el Ministerio Público logre justificar para la imposición de cualquiera de las que existen en ese catálogo. Otra pregunta más, pero a pesar de que es un servidor público, por tener poder, ¿no lo protegen ustedes? ¿O definitivamente va a ser ahora sí sancionado como lo emana la ley? Porque, bueno, mi pregunta es que en estos tiempos, desgraciadamente, nos damos cuenta que a veces son protegidos. ¿A dónde quedan cuando son familias de bajos recursos y ahora sí un funcionario, un servidor público tiene el poder o tiene algún conocido? Sí, eso es totalmente independiente. Toda persona que sea imputada se le va a aplicar todo el peso de la ley, independientemente de quién sea. Ah, ok. Muchas gracias. Sí, en este caso, los impartidores de justicia tenemos la obligación de impartir, de hacer respetar la legislación sin distinción de la persona que sea. La única restricción que considero habría en este caso, la pregunta que formula Leti, son las personas que tienen fuero constitucional, que finalmente habría que seguir el procedimiento respectivo para poderlos llevar a un proceso de corte penal. Sí, así es. Gracias. A ti, Leti, buenas tardes.
Saide, buenas tardes, es un gusto Hola, que estés ¿qué tal? con Muy nosotros. buenas tardes, ¿Cuál es su señor pregunta, juez, por señora favor? jueza. Así que es un placer estar con ustedes. Mi pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre las medidas cautelares y las medidas provisionales? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay algo que las difiera una de la otra? Sí, definitivamente las medidas cautelares, esas son para que se lleven a cabo los fines del proceso, que ya son los que hemos mencionado, para que se garantice la presencia del imputado durante el procedimiento y se pueda llevar a cabo, para que se asegure para que la víctima y el ofendido y los testigos estén seguros y para evitar que se obstaculice el procedimiento. Las medidas provisionales, esas son diversas. Así es, sin embargo, de la estructura del Código Nacional, si usted en casa lo revisa, si ustedes estudiantes lo revisan, hay medidas provisionales que se repiten, por llamarlo así, con las medidas cautelares. El embargo es un ejemplo, está como medida provisional y está como una medida cautelar. Ok, o sea que podría entrar en ambos casos. En ambos casos. Perfecto, muy amable. A ti, Saide. Sí, adelante, por favor. Uriel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, si es tan amable? Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Y maestra, mi pregunta sería, ¿cuáles son las restricciones, esas restricciones o prohibiciones que pueden tener las medidas cautelares en su aplicación a las personas? Pues son restricciones de carácter personal, de carácter real. Las restricciones para poder imponer a una persona. Sí, por ejemplo, si a un grupo específico de personas no se podría aplicar medidas cautelares como a las personas de edad avanzada, por ejemplo, si hay algún grupo específico tal vez de personas o en casos específicos en donde no se pueda aplicar cierta medida cautelar. No hay un distingo, la única forma en que se puede valorar es con lo que da la unidad de medidas cautelares respecto al estudio que da esta persona, donde establece el riesgo que se puede establecer para que esta persona no vaya a acudir al proceso, para que esta persona pueda dañar pruebas, testigos, a la propia víctima. Esta es la medida del riesgo. Y con esta medida de riesgo que hace la unidad de medidas cautelares es como el agente del Ministerio Público determina la medida cautelar que va a solicitar, aunado a que, como lo decía la maestra, tiene mucho que ver el monto de la pena de prisión que tiene establecido ese delito, el monto de la pena por concepto de reparación del daño, hacen importante poder establecer si una persona va a responsabilizarse, va a acudir a este proceso penal o se puede sustraer de él. Con ello, con estos datos, es que se puede optar por alguna de las medidas que tiene el catálogo, ya sea que pueda acudir a una firma periódica, que pueda dar una garantía. Si es una persona de edad avanzada, habría que valorar sus condiciones de salud para poderlo tener en un estado de prisión preventiva, dado que las cárceles normalmente no cuentan con las cuestiones de salud para poder tener a estas personas. Además que en materia de ejecución también te puedo comentar que cuando una persona está en prisión y el estar en prisión le agrava la condición de salud, eso puede darle también el origen a un beneficio que es la suspensión de la pena de prisión. Por eso es que desde hablar de medida cautelar hay que valorar las condiciones de las personas. De acuerdo, muchas gracias. A ti. Pues bien, vamos a hacer en este momento una pausa en las intervenciones de nuestros invitados. Yo le voy a pedir a usted que no le cambie. 790-92 nuestras líneas de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. No le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. Según el artículo 160 de nuestro Código de Procedimientos Penales, estas medidas cautelares son de dos clases: medidas cautelares de carácter personal y medidas cautelares de carácter real. Gracias por continuar con nosotros, gracias nuevamente por acompañarnos una semana más, y si usted tiene la intención de ver alguno de los programas atrasados de Hablando Derecho, yo le invito a que visite nuestro canal de YouTube. Ahí encontrará todos los videos, todos los programas que usted pretenda ver, además de que usted va a poder conocer un contexto de muchos temas de materia civil, familiar,
penal también tendrá un contexto para que en la secuencia de algunos programas pueda usted preguntar, participar con nosotros, llamarnos y ganar alguna de las películas que, como usted ya vio en su pantalla, rifa siempre esta producción. En este momento usted encontrará que el día de hoy se puede llevar la película de Linterna Verde y la película de Hancock. Participe con nosotros, siempre redes sociales y vía telefónica. Nuestros compañeros de producción siempre están listos para atenderle. Le agradecemos a quien nos sigue, sobre todo en este caso al señor Eduardo Peña de Actopan, que felicita a nuestra invitada y felicita a su servidor. Muchas gracias, señor Eduardo Peña de Actopan, y pregunta también, ¿qué pasa si el imputado viola una orden de restricción? Si algún imputado no cumple con la medida cautelar que le ha sido impuesta, el Ministerio Público podrá solicitar inmediatamente su revocación de dicha medida. Para ello tendrá que pedir la audiencia, como ya lo hemos mencionado, dentro del término inmediato de 48 horas y se le estará revocando su libertad. Así es, muchas gracias, señor Eduardo Peña. Doctor Pan, esperamos que esta respuesta sea de su utilidad y si usted tiene alguna otra interrogante, por favor, participe con nosotros. En las redes sociales, el día de hoy, nuestra compañera Gaby de la Coordinación de Información del Tribunal Superior de Justicia del Estado le podrá apoyar y nos pasará sus preguntas. Pues bien, continuando con nuestro programa y continuando con nuestros invitados el día de hoy, le toca el turno a Gabriela. Gabriela, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto Hola, estar con ustedes, muchas gracias. Con su venia, su señoría, mi pregunta es, ¿se puede emplear el uso de la fuerza pública para imposición de una medida cautelar? No, esa es una cuestión diversa. No se utilizaría el auxilio de la fuerza pública. Bueno, otra pregunta, ¿en qué consiste el embargo precautorio? El embargo precautorio va a ser el aseguramiento de bienes del imputado para garantizar los fines del proceso. ¿Tiene algún proceso, algo en específico para llevar a cabo este? Sí, desde luego se basa en lo que establece el Código de Procedimientos Civiles. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Gaby. Y complementando lo que nos comenta la maestra, la fuerza pública realmente la podremos ver muy marcadamente en una medida cautelar al momento que se realiza una detención, ¿sí? Al momento que el primer respondiente, que hoy se le llama así, al cuerpo de seguridad pública que acude y hace la detención en flagrancia. En este momento es cuando vemos la intervención de la fuerza pública. Esta persona que ya se encuentra en resguardo de la policía, en detención y que tiene que ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público, es la persona que de inmediato tiene que llegar a una audiencia inicial con el juez de control y ya es en esta propia audiencia donde el juez de control tendrá que fijar la medida cautelar, ya sea que continúe con la prisión preventiva o alguna otra de las alternativas que nos ha platicado el día de hoy nuestra invitada. Gracias, en ese tenor. Perdón. No, adelante, maestra. Pero no la aplicación de la fuerza pública en sí, sino únicamente que, bueno, todas las autoridades policíacas son las que van a ejecutar en un momento dado una orden de aprehensión. Gracias. Luis, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Sí, buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Maestra, mi pregunta es, aquí se mencionó lo que fueron varias medidas cautelares, se hizo más mención en lo que fue la prisión preventiva y lo que fue el embargo. Yo tengo entendido que también existe la colocación de los localizadores electrónicos. Mi pregunta es, ¿qué requisito debe tener el imputado para poder pedir esta medida cautelar? Pues el requisito es de que en su caso pueda adquirir el localizador electrónico porque estos son costosos. Gracias, Luis. En este caso, el Código Nacional sí establece la utilización del monitoreo electrónico del dispositivo que normalmente existe hoy en día, el brazalete o existe la tobillera. Desafortunadamente el Código Nacional lo establece. Es diferente que los estados podamos contar con la tecnología y con la infraestructura para poder hacer uso de estos dispositivos. En este caso, si mal no tengo entendido, Hidalgo me parece que todavía no cuenta
con la infraestructura tecnológica, sobre todo, para poder disponer de este brazalete electrónico, y que bien, no es el tema, pero también en casa, para tener un poco del conocimiento. A veces las organizaciones de derechos humanos están un tanto en contra de la utilización de estos dispositivos de carácter electrónico, pero sí es una medida cautelar que está contenida en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Y, maestra, continuando con la plática, hablaba también de la garantía como una medida cautelar. Ya nos hacían una pregunta a nuestros invitados acerca de las garantías. ¿Cuántos tipos de garantías existen? Pues existe la garantía económica, y esta se puede constituir de diversas formas, pues puede presentarse en efectivo, en fianza, en hipoteca, en fideicomiso. Gracias. Antes de continuar con el programa, permítame enviarle un saludo al licenciado Fermín, que es el director de la UMECA, de la Unidad de Medidas Cautelares, que se pone en contacto con nosotros y nos comenta que está viendo precisamente el programa. Licenciado, muchas gracias por ponerse en contacto, por estar siguiendo este programa que esperamos sea de su utilidad y de todos ustedes en casa. ¿En qué consiste, maestra, continuando, una garantía económica? Una garantía económica es la que va a establecer el juez, tomando en consideración la capacidad económica del imputado, así como la posibilidad del cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo. ¿Estas garantías económicas se pueden cancelar? ¿En algún momento puede ser que la medida cautelar cambie y haya necesidad de cancelarla? ¿Sucede esto? Sí se puede cancelar, y esto precisamente en 3 casos. El primero de ellos, cuando se revoque la resolución que la impuso. Otro caso es cuando se dicte un sobreseimiento o una sentencia absolutoria, porque ya el asunto se estaría terminando y sería innecesaria. Y la última es cuando el imputado cumpla con la pena que le ha sido impuesta en una sentencia definitiva. Gracias, maestra. Gracias nuevamente a ustedes que nos siguen en casa. Nos dice la señora Juanita García de la colonia Santa Julia, que felicita a la producción por el manejo y variedad de temas que ayudan a informar a la sociedad, y de igual forma manda un saludo a nuestra invitada. Muchas gracias. El señor Antonio Gómez de Atotonilco felicita a la producción y envía un saludo también a nuestra invitada. La señora Norma Trujillo de Ixmiquilpan felicita a la producción por el tema que tratamos el día de hoy, y de igual forma envía una felicitación a nuestra invitada. Maestra, ya casi para despedir nuestro programa, ¿cuál sería su comentario sobre la utilidad en general de la medida cautelar dentro de este nuevo sistema de justicia penal? Pues este tema es sumamente relevante. Como les mencionaba al principio, ahora existe una gama muy amplia de medidas cautelares, ya no solo como en el sistema que tenemos ahorita en el tradicional, que es en el que yo laboro actualmente, en donde nada más tenemos 2, o existe la prisión preventiva o existe la libertad provisional bajo caución, son las que tenemos ahorita. Estas medidas cautelares, en su consideración, sí ayudarán a conseguir los fines que nuestro artículo 20 de la Constitución marca que persigue este nuevo proceso penal de corte acusatorio. Sí es una herramienta que hará que se cumplan estos objetivos. Sí, definitivamente. Va a hacer que se logren los fines del procedimiento penal. Nuestra cultura como mexicanos nos obliga, nos implica a siempre imponer una medida cautelar para responder a este proceso. ¿Considera que en algún momento nuestra cultura con este nuevo sistema cambie y poco a poco la imposición de medidas cautelares o vaya disminuyendo en la lesividad de la medida cautelar que se impone, o que en algún momento llegue el caso en que no necesitemos una medida cautelar? Sí, definitivamente. En base al principio de presunción de inocencia, que a toda persona imputada se le debe de considerar inocente hasta en tanto se dicte una sentencia definitiva que haya causado ejecutoria, definitivamente sí se tiene que ir avanzando paulatinamente hasta que llegue tal vez el momento en que en algunos casos con la sola protesta se puedan garantizar los fines del procedimiento penal.
Pues bien, maestra Ana Perla Castro Fernández, ha sido un gusto escucharla esta tarde, poder platicar con usted y que pueda haber compartido con nuestro auditorio los conocimientos en esta materia como las medidas cautelares. Muchas gracias por habernos acompañado. El gusto es mío, maestro, y gracias a ti y a tu amable auditorio. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti y de igual forma, gracias a los alumnos de la Universidad Interglobal Campus Pachuca por habernos acompañado y en este caso muchas gracias a quienes hicieron posible en la dirigencia de esta escuela que estuvieran el día de hoy con nosotros, al maestro Karim. Maestro Karim, muchas gracias por haberle permitido al alumnado de su escuela habernos acompañado. Sobre todo gracias a usted que nos acompañó en una emisión más de este programa Hablando de Derecho. Se despide de ustedes su servidor y amigo Luis Carlos Gutiérrez, no sin antes recordarle que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.